Hashem lo yivne bayis. Shalom lo boyna boyim, Hashem lo yishmoyim. Shalom shokat shoymei. Hine lo yonum velo yishon. Lo yonum velo yishon. Shoymei Yisroel. Hine lo yonum velo yishon. Lo yonum velo yishon. Shoymei Yisroel. Hine lo yonum velo yishon. Lo yonum velo yishon. Shoymei Yisroel. Shalom, Javerim, que el Eterno les bendiga en gran manera. Les saluda Rabino Israel Escalona. Y hoy día tenemos la oportunidad de poder sumergirnos un poquito en la parashat de Balak. Vamos a ver los temas por aliyot, ¿cierto? Sin antes decir que nuestra porción se encuentra en el Sefer Bemidbar, capítulo 22, verso 2, hasta el 25, 9. La Haftará se encuentra en Micaías 5, 6, hasta el 6, 8. Shabbat del 16 de Tamuz del 5785. Primera aliyá, ¿cierto? En sus temas, el temor del rey Balak. Y dentro de la misma aliyá, Balak le pide a Bilam que maldiga a Israel. En la segunda aliyá tenemos el rechazo de Bilam. Y casi llegando al final de la segunda aliyá tenemos, ¿cierto?, que Balak convence a Bilam de maldecir al pueblo de Israel. Tercera aliyá, la discusión entre Bilam y su asno. Y casi al final también el encuentro entre Balak y Bilam. Cuarta aliyá, las bendiciones de Bilam y las quejas de Balak. Quinta aliyá, Bilam bendice nuevamente a Israel. Sexta aliyá, las profecías de Bilam para los pueblos. Y séptima aliyá, Bilam regresa a su tierra y este terrible hecho que es el pecado de los hijos de Israel, ¿cierto?, en Shittim o en Sittim, y la acción de Pinjas. Lo primero que vamos a compartir, hermanos queridos, es que la palabra, todas las palabras, ¿cierto?, dentro del hebreo tienen una raíz. De dicha raíz, ¿cierto?, se pueden sacar todas las conjugaciones de las distintas palabras que podemos usar dentro de nuestro Lashon Kadosh, de nuestra lengua santa, o de nuestras otiot. Otiot, ¿cierto?, serían nuestras señales. Sin embargo, en el caso de la palabra Balak, no existe la raíz Balak. No existe esa palabra como raíz. No la tenemos dentro del hebreo. Ahora, ¿por qué se traduce Balak, ¿cierto?, como devastador o desolador? ¿De dónde sacamos esta traducción? Si no tiene una raíz en hebreo, de alguna parte tenemos que haber sacado, ¿cierto?, la traducción que le damos actualmente. Y esta la encontramos en el Sefer Yeshayahu o Isaías, en el capítulo 24, verso 1. Dice, Hine Adonai Bokak Haaretz u Balaká. Haaretz u Balaká. Y ahí nos aparece al final esta palabra Balaká, ¿cierto?, que es parecida o que tiene semejanza con la palabra Balak. En español diría, he aquí que Adonai vacía la tierra y la deja devastada o desolada. En el caso de, ¿cierto?, Bilam o Balaam, tenemos otro pasaje que también nos da una conexión. Vamos a ver un poquito de gematría y vamos a entender por qué estoy conectando estas ideas y esta información. En Devarim 32, 21, ¿cierto?, dice, y los despertaré a celos, dice, con un pueblo que no es pueblo. Dice, Velo-am. Fíjense que dice Velo-am, que es parecido a Balaam. Son dos palabras parecidas. Entonces de ahí, ¿cierto?, nuestros sabios hacen una conjugación, un ejercicio, ¿cierto? Y en gematría, la palabra que traducimos como desolado, ¿cierto?, que es la palabra Balaká,
y las dos palabras Belo-am, que significa, ¿cierto?, no es pueblo, tienen el mismo valor. En gematría ustedes saben que las ot o las otiot, las señales tienen un valor, o como se dice coloquialmente, las letras hebreas tienen un valor numérico. En este caso, ¿cierto? Eh, Balacá y Velo-am tienen un mismo valor que es el de 143. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Primero, Balak. Balak, la palabra como tal, ¿cierto? Tiene un valor de 132. Y Balacá, un valor de 143. Balaam, ¿cierto? Tiene un valor de 142. Y Veloam tiene un valor que es igual a 143. Tenemos un total de 560. Si sumamos todos los valores que les acabo de dar, 132, 143, 142 y 143 nos da 560. Y curiosamente, 560 también es el valor de la frase Balak ben Zippor. Nos da exactamente el mismo valor. Ahora, más allá del conocimiento de esto, ¿cierto? Y más allá de la gematría, porque esto es importante, porque ambas palabras, ¿cierto? Balacá y Beloam, tienen un significado que nosotros podemos extender. Es decir, uno es desolar y otro que no es pueblo. Y como estos están conectados a Balak y a Bilam, ¿cierto? Juntos, a los dos nombres, entendemos que cada vez que se levanta un Balak, ¿cierto? Al igual que este Balak de esta historia que estamos leyendo, ¿qué es lo que busca? Primero, desolar, ¿cierto? La tierra. Y segundo, que a través de esta desolación no haya pueblo. No es pueblo. Esa es la Veloam, es que no es pueblo. Entonces, a través de la desolación, la extinción de este pueblo, del pueblo de Israel. Ya. Aquí entendemos, ¿cierto?, que en realidad lo que nos está entregando la Torá, ¿cierto?, es una idea, es una historia efectivamente que sucedió, pero también nos está entregando una idea para nuestros tiempos, porque nosotros tenemos que traer la Torá a nuestro tiempo y ver, ¿cierto?, qué podemos sacar, qué perlas podemos sacar de ella para nuestras vidas. Ahora, para nuestro tiempo, nosotros entendemos que cuando se levanta un Balak, ¿cierto? Y un Balak que va en busca de un Bilam en contra de nuestras vidas es porque, primero, quiere que nuestra tierra sea desolada y segundo, porque quiere que no seamos pueblo, a través de la desolación, que no seamos pueblo. Hoy día, curiosamente, estamos justamente en un tiempo, este último mes ha sido de mucha noticia respecto de lo que ha sucedido, ¿cierto?, por el ataque de Israel a Irán hace un par de semanas, ¿cierto? Después hubo una intervención de Estados Unidos, etcétera, y tenemos, ¿cierto?, la reacción de Irán, y entendemos que se levanta ahí un Balak, que quiere desolar para que no haya pueblo. Siempre nuestras parashot están muy conectadas con lo que estamos viviendo, ¿cierto? Con el tiempo que estamos viviendo y con los hechos de los tiempos que estamos viviendo. Yo anoté acá, ¿cierto? Una frase, una pequeña frase, dice que cada Balak que se levanta a través de la historia contra Israel lo ha hecho con la misma intención, que Israel sea desolada para que no sea pueblo. Entonces ahí ya nosotros tenemos, ¿cierto?, una idea de lo que simboliza o lo que es Balak en nuestro tiempo. Por otra parte, ¿cierto?, dimos los valores. Balak tiene un valor de 132 y Bilam o Balaam tiene un valor de 142, es decir, está 10 números más arriba. Eso también tiene una connotación importante. ¿Por qué? Porque Balak sabía que no podía ir en contra del pueblo de Israel, pero que había alguien que estaba por sobre él, ¿cierto? Que estaba por sobre él, cuyo nombre daba un valor que estaba extendido por sobre su propio nombre,
y que tenía el poder. Por eso que la Torá deja entredicho, dice, porque yo sé que él puede maldecir al pueblo de Israel. Aparece como una aseveración. Entonces, es decir, yo no puedo hacerlo, pero conozco uno que su nombre está más elevado que el mío. Es mucho más elevado, tiene una conexión, es un hechicero o un profeta de las naciones, como lo quieran llamar, y yo sé, y ahí viene la aseveración, ¿cierto? Yo sé. Ahora, este yo sé, según nuestros sabios, también tiene otra connotación, y es que efectivamente Og, el rey de Basán, ¿cierto? Que fue derrotado por Israel, que era el gigante que mide más de 4 metros, ¿cierto? El gigante de los gigantes, o el último de los gigantes, como diría alguien. Dicen nuestros sabios que Balak sabía que Bilam podía, ¿cierto?, maldecir, o sea, decir mal, o poner, ¿cierto?, una mala cabana sobre una persona o un pueblo. ¿Por qué? Porque Og, el rey de Basán, estaba por debajo de Balak. Estaba por debajo de Balak. Aún siendo un gigante, etcétera, estaba por debajo de Balak. Entonces, por eso él dice que ya había contratado antes los servicios de Bilam para que fuera contra, ¿cierto? Para que maldijera a Og y el rey de Basán, ¿cierto? Para que él estuviese un peldaño más arriba, ¿cierto? Y pudiese juzgar al resto de los pueblos. Entonces, hay varias cosas acá que son tremendamente importantes de saber dentro de los comentarios de nuestros sabios y dentro de lo que no, de las ideas que los mismos valores de nuestra para allá nos van entregando. Ahora vamos a ir a nuestra porción que dice Bayar Balak ben Zippor et kol asher asa Israel le emorí. Dice, y vio, Baerá Balak, dice, y vio Balak ben Zippor, Baerá Balak ben Zippor, et kol asher asa, todo lo que había hecho, dice, ojo que dice et Aleph Tab, cierto que ya hemos estudiado que significa que hay un conjunto de muchas cosas, por lo general una idea elevada. Entonces dice et kol asher asa, es decir, todo lo que había hecho Israel al amorreo, al emorí. ¿Por qué este et es importante? Porque tal como dijimos, cada vez que nos aparece el Aleph Tav, ¿cierto? Entendemos que hay una intervención divina. Entendemos que hay una intervención divina. ¿Por qué? Porque cuando comienza nuestra Sagrada Torah dice Bereshit bara Elohim et a Shamaim, ¿cierto? Y si ese et, ese Aleph Tav lo sacamos, podemos leer Bereshit bara Elohim Hashamayim be Haaretz, pero incluye el et Hashamayim be et Haaretz. Ese et es todo lo necesario, ¿cierto?, que crea el Eterno para los cielos y para la tierra. Y ahí entendemos nosotros que hay una intervención divina. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, lo que en realidad era Balak, lo que está viendo Balak, o Bayar Balak, ¿cierto? Lo que vio, lo que ve, si aparece como et kol asher asa, todo lo que había hecho Israel no se está refiriendo efectivamente a que lo vio físicamente, sino que él tuvo una visión. Él tuvo una visión espiritual de lo que había sucedido. Ahora, ¿a quién vio que le causó tanto miedo, cierto? Y aquí vamos a ir al pasaje que sigue, que es el verso 3 de nuestra parasha. Dice, Vayagor Moab mipnei Ha'am. Dice, temió Moab, Vayagor Moab, ¿cierto? Pnei Ha'am. Temió Moab los rostros del pueblo. Fíjense en esto. Meod Kirabhu, porque eran muchos. Ahora, por qué aparece los rostros del pueblo, que aparece traducido de otra forma? Si ustedes ven las traducciones no les va a parecer igual, pero cuando dice Mipnei Ha'am, ¿cierto? Dice los rostros del pueblo o el rostro del pueblo. ¿Por qué esto es importante? Porque en los comentarios, ¿cierto? Tengo acá anotado, Rab, no son Teomín, ¿cierto? Escribe que la palabra am
suele referirse al Erev Rab, es decir, a la multitud mixta, a los que habían entrado, que no eran parte del pueblo, pero que se mezclaron con el pueblo, los que salieron de Mitzrayim, o los que quedaron, los que se fueron agregando en el camino, etcétera. Entonces, cuando aparece la palabra Am, hablamos del Erev Rab. Entonces, cuando Balak, ¿cierto?, tiene esta visión y ve que viene, ¿cierto?, que se viene acercando Israel, lo que ve adelante son los rostros de, lo primero que ve son los rostros de aquellos que son la multitud mixta. Y él entiende enseguida, por eso dice, tuvo miedo. Y temió Balak. ¿Por qué tiene miedo? Porque aquellos que se habían agregado, es decir, la multitud mixta, no tenía la misma ética que Israel, no tenía, ¿cierto?, el mandamiento intrínseco como lo había recibido Israel, y tampoco tenía el trato, porque en realidad había muchos que se habían agregado, pero que tenían que pasar todo un proceso para ser parte del pueblo. Entonces, en esto, ¿cierto? Entendemos nosotros que él vio y dijo, es peligroso que hayan multitudes, ¿cierto? Hay una multitud mixta en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no tienen la misma ética, tienen otras costumbres. Y si nos toca pelear con ellos, ellos son más salvajes, ellos van a ser como animales, como las naciones. Me refiero a cómo las naciones actuaban en ese tiempo. Entonces, eso es lo que provoca, ¿cierto?, el miedo en Balak. Pero fíjense en esto, porque termina después diciendo, Vayakot Moab, Vayakot Moab, dice, Vayakot significa, está traducido diferente, pero la palabra raíz es despertar. Entonces dice, y despertó Moab, Vayakot Moab, Mipnei Bene Israel, por los rostros o por el rostro de los hijos de Israel. Es decir, primero temió, ¿cierto? Temió, porque vio una multitud mixta, dijo, esto es peligroso, ellos van a pelear igual que nosotros, no tienen ética, van a matar, etcétera, van a hacer una matanza. Pero después cuando dice, despertó Moab por el rostro de los hijos de Israel, ahora tenemos que entender, ¿cierto?, que la visión de Balak está elevada, en el sentido de que ellos cuando ven el rostro de los hijos de Israel, no están viendo el rostro de los hijos de Israel, o sea, no están viendo los rostros de las personas, sino que están viendo aquel que va delante de Israel, aquel que les dio la victoria contra el rey de Basán, contra Og, el rey de Basán, y que va adelante, el mismo que en la escritura en tantos pasajes dice, mía es la batalla, mía es la victoria, porque él va como poderoso gigante, y etcétera. Ese es el rostro que vieron, y por eso despertaron. Es decir, abrieron los ojos espirituales y dijeron, esto está mal. Esto está mal, porque ellos no vienen solos. O sea, hay alguien, viene su deidad, viene su Dios con ellos. Y aquí no tenemos absolutamente nada que hacer. Desde aquí, desde este, despertó Moab, ¿cierto? Por el rostro de los hijos de Israel, nosotros entendemos por qué Balak se vio en esta visión, se vio en la necesidad, ¿cierto?, de ir a buscar a Bilam. ¿Por qué Balak va a buscar a Bilam? Porque vio que venía un pueblo, ¿cierto?, al cual no podían vencer. No iban a poder vencer. No porque había vencido al gigante, sino por quién era el que venía con el pueblo, quién, el Dios del pueblo era para ellos, ¿cierto? Esto peligroso. Ahora, cuando entramos, ¿cierto? Fuera de estas cosas que... miren, tengo un comentario que dice, Rashi comenta que en Sihón y Og habían sido los protectores de las naciones vecinas, por lo tanto, el miedo que se apoderó de los moabitas estaba fundado en que si Israel había luchado y prevalecido sobre estos dos gigantes, entonces ahora lamerá a esta gente, esto es el verso 4, ahora lamerá a esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grana del campo. Fíjense cómo ahora, ¿se acuerdan cuando
de la parashá, ¿cierto? Donde entregaron el reporte y dice, nosotros les somos, está lleno de gigantes y les somos a ellos como langosta. Y hay una autopercepción, ¿cierto? De cómo se veían ellos delante de cómo se veían los israelitas delante de los gigantes. Fíjense ahora que acá en el verso 4 ahora también hay una percepción. Dicen, ahora van a lamer todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Es decir, los ven como un animal con mucha fuerza y ellos se ven como algo que ni siquiera puede defenderse, que ni siquiera puede defenderse. Nos enseñan nuestros sabios que hay una unión entre lo que vemos y aquello que decimos. Es tremendamente importante esto. Pero antes de entrar en esta conjunción, ¿cierto? De lo que vemos, necesitamos nosotros saber o introducirnos un poquito más, antes de pasar a las cosas que son más espirituales. Y para poder introducirnos un poquito más, ¿cierto? Vamos a ver que existe, ¿cierto? Una parte que es la historia que nosotros leemos en nuestra parashá, pero existe también otra parte que es la parte de la historia que está elevada. Lo voy a explicar de otra forma. Fíjense que en realidad esta porción no habla del pueblo de Israel, sino de aquellos que se tratan de levantar y que libran una batalla espiritual para maldecir al pueblo de Israel. Pero aquí como que Israel, hasta el final de la parashá, ¿cierto? No es el protagonista. Quiere decir que esta porción está, ¿cierto?, en dos partes. Y una de estas partes es que Israel, una de estas partes es que Israel, ¿cierto?, que el Eterno está librando una batalla en las alturas, ¿cierto?, sin que Israel tenga siquiera la menor idea de lo que está sucediendo. Entonces, existe una parte elevada de esta porción, que es a la que nosotros tenemos que sumergirnos. ¿Por qué decimos que existe una parte elevada? No solamente por el accionar, ¿cierto?, de Bilam, que aparece como alguien que tiene conexión con el Eterno, que habla con el Eterno, aun cuando el texto, ¿cierto?, dice que el Eterno se ve en la obligación de responderle, le responde sin ganas, por decirlo de alguna forma parafraseado, no como cuando habla con Moshe, cambia la palabra, el término hebreo cambia todo. Por lo tanto, el Eterno no le responde con agrado a Bilam, pero aún así Bilam tiene una elevación espiritual. Pero no es por eso que esta porción la catalogamos como una porción elevada, sino porque toda la porción o gran parte de ella se encuentra, ¿cierto?, en un relato que nos va diciendo que están caminando, que se están moviendo sobre los montes. Y los lugares altos justamente son lugares de elevación espiritual. Entonces, insisto, más allá del tema físico de donde están, tenemos que entender nosotros que la Torá también nos habla, ¿cierto?, no solamente en un peshat, ¿cierto?, no solamente en una historia superficial, sino que nos permite sumergirnos un poquito más, ¿cierto? Eh, ¿cierto?, encontrar esta altura espiritual a través de el entendimiento de lo que nos quiere transmitir la Torah. Ahora, cuando el Eterno está creando, cuando vamos a ver dice, el Eterno vio lo que había hecho, ¿cierto? Y lo bendijo. Ese es el orden. El Eterno vio lo que había hecho y después de verlo entregó una bendición. Quiere decir que ahora sí hay una conexión entre lo que nosotros vemos y nuestra boca. Hay una conexión entre nuestros ojos y nuestra boca. De hecho, antes de que nosotros hagamos un juicio siempre está la mirada. Antes de hacer un juicio siempre está la mirada sobre alguien. Hay una conexión. Por lo tanto, porque esto es importante porque eh, dice, mire, lo tengo aquí anotado. Y creó el Eterno, ¿cierto?, los grandes monstruos marinos y todo ser que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Dice, y vio el Eterno que era bueno y el Eterno los bendijo. Baruch Hashem.
bueno, los bendijo diciendo fructifiquen, pero después de verlos viene esta bendición. Entonces, antes de, cierto, que la boca pueda determinar una bendición o una maldición, está el ojo. Y aquí conectamos, ¿cierto?, con Bilam. ¿Por qué? Porque se nos cuenta que Bilam tenía un solo ojo y que ese ojo que él tenía era malo. Eso cuentan nuestros sabios. Que el único de que tenía un ojo y ese ojo era malo, era una mala visión, era una mala cabana, era un ojo malo. Por lo tanto, si su ojo era malo, ¿cierto? Lo que salía de su boca y que tenía tanto poder era la maldición. Y ahí nosotros entendemos, ¿cierto?, la conjunción respecto de esta idea. Ahora, ¿por qué esto le damos tanta importancia? Porque dice nuestra Sagrada Torá, ¿cierto?, que el pueblo iba caminando, iba pasando, que cuando Bilam va a maldecir, ¿cierto?, al pueblo, en las dos primeras oportunidades, fíjense lo que sucede, en las dos primeras oportunidades, él no está mirando al pueblo, porque existe una regla dentro de, ¿cierto?, el judaísmo, existe una regla que cuando, por ejemplo, alguien va a maldecir a una persona o a bendecir a una persona, si la persona está presente, no es necesario nombrarla. Pero si la persona no está presente, hay que nombrarla. Hay que nombrarla. Entonces, porque esto es importante o porque esto es interesante, porque las dos primeras veces que Bilam sube al monte, hace los sacrificios, ¿cierto? Los 7 sacrificios y etcétera, y habla con el Eterno. Fíjense que él está en una condición en donde él no está mirando al pueblo, no le está mirando. ¿Por qué? Porque si no estaba mirando al pueblo, era más fácil que él pudiese, ¿cierto?, hablar, que él pudiese maldecir al pueblo. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? El Eterno le dice, ¿cierto? Le dice, no, no puedes maldecir al pueblo. No puedes maldecir al pueblo. La segunda vez, bueno, y aquí vemos, ¿cierto?, una figura de piedad, ¿cierto? Una figura de maldad vestida de piedad. ¿Por qué? Porque Bilam le dice a Balac, yo voy a ir, voy a hablar con el Eterno, pero lo que él me diga, yo lo voy a decir porque no puedo hacer otra cosa. Como diciendo, no, yo me debo al Eterno. Sin embargo, cuando obtiene la primera, ¿cierto? Cuando el Eterno dice las primeras palabras, y esto se transforma en una verajá para Israel, él le dice, ya, vamos a movernos. Y ahí entendemos nosotros que en realidad la maldad se viste de piedad, porque en su corazón en realidad estaba moverse y volver a intentar maldecir al pueblo de Israel. Y eso es lo que hace, se mueven, hacen los sacrificios, ¿cierto? Y nuevamente en un lugar donde él no pudiese ver al pueblo. Y esto es importante. Dice, la segunda vez solo dice, y yo iré a encontrar a Dios allí esperando ahora sí poder usar el nombre de Israel para maldecirlos, dado que no los podía ver. Sin embargo, los ojos del Eterno ya habían visto al pueblo. La primera y la segunda vez, ¿cierto? Eh, Trata Bilam de esbozar simplemente el nombre de Israel para poder maldecirlos directamente. ¿Por qué? Porque era más sencillo, porque que no los viera, ¿cierto? Además de eso, recuerden que Moshe es el único profeta que recibía una profecía consciente, ¿cierto? En los niveles de Nebuá, el que está más arriba, por eso es llamado Moshe el mayor de los profetas, no porque su profecía sea mayor que el resto, sino porque la Nebuá, que es la profecía que se manifestaba en él, era de manera consciente y con ojos abiertos. Esa es la idea. Entonces, Bilam, ¿cierto? Si nosotros entendemos esto, tenemos que entender que cuando Bilam iba delante del Eterno y él hacía los sacrificios, en realidad él estaba en un trance, estaba en un trance.
y recibía la respuesta del Eterno en trance. Por eso que no podía ver al pueblo. Y por eso que él pensaba que como no iba a ver al pueblo, le iba a ser más fácil simplemente nombrar al pueblo de Israel y decir maldición sobre ellos. Pero, ¿cierto? Venía la palabra del Eterno y no podía hacer nada. Ahora, fíjense que en la tercera vez, ¿cierto? Que él va para maldecir, dice, mire, fíjense en esto, el 23-21 respecto a lo que estábamos hablando, dice, él dio verajá y no puedo revocarla. ¿Por qué? Porque el Eterno vio a Jacob y no encontró perversidad en Israel. Fíjense en esto, porque el Eterno no, perdón, porque el Eterno no vio iniquidad en Jacob, no vio iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Baruch Hashem. Es decir, que la mirada del Eterno, ¿cierto? Se posó antes de la voz, la mirada del Eterno se posó sobre el pueblo y como no encontró iniquidad y perversidad en el pueblo de Israel, dijo, no, pues no los puedes maldecir, no los puedes maldecir. Es decir, el ojo del Eterno, ¿cierto? Y lo que el Eterno estaba viendo del pueblo estaba por sobre el deseo de Bilam o, ¿cierto? O este trabajo de Bilam de maldecir al pueblo. Pero aquí hay algo tremendamente importante, porque este pasaje que está en el 23-21 nos dice a nosotros por qué Bilam no podía maldecir y nos dice que antes de, el Eterno miró al pueblo. El Eterno miró al pueblo para ver en qué condición estaba. Y como no encontró iniquidad y no vio perversidad, entonces él dijo, no, el Eterno dio bendición y yo no puedo revocarla. Y ya miró al pueblo y no tiene nada contra el pueblo. Es decir, el pueblo y el Eterno están tremendamente conectados en este tiempo, en este momento. El pueblo está muy elevado, muy conectado al Eterno. Y como están muy elevados, están elevados porque vieron lo que el Eterno les dio la victoria sobre Og, el rey de Basán, ¿cierto? Y quedaron muy elevados y esa elevación no los tiene en un estado de sadiquim. Entonces no, el Eterno los mira y no encuentra nada en ellos. Pero eso nos lleva a nosotros a inferir, ¿cierto? Que si fuese lo contrario, es decir, si el Eterno hubiese mirado y hubiese encontrado iniquidad y perversidad, el Eterno, el pueblo hubiese quedado a merced, ¿cierto? De Bilam. Y aquí entramos en este tema de que nadie puede bendecir lo que Dios ya ha bendecido. Nadie puede maldecir lo que Dios bendijo. ¿Por qué? Porque el Eterno inicialmente dice, bendeciré a los que bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hablar mal, ¿cierto? Maldecir es decir mal de alguien. Esa es la maldición, decir mal. Ahora, fíjense que en este pasaje tenemos un encuentro, ¿cierto? Un encuentro de dos ideas. La primera es de, efectivamente, que si el Eterno ya había dicho, los que te maldigan serán malditos, ¿cierto? O la maldición y será para ellos, y los que te bendigan recibirán bendición. En este caso, fíjense que en la Torá, lógicamente, dice, ¿cierto? Y nos da a entender que hay una parte de responsabilidad en nuestras vidas y en este caso en la vida del pueblo. Para poder recibir esa bendición y para estar cubiertos, ¿cierto? Dice, el Eterno los vio y no ha encontrado nada en ellos. Dando a entender, ¿cierto?, que tenemos nosotros una responsabilidad respecto de cómo nos comportamos y cómo nos ve el Eterno. Y que esa responsabilidad, ¿cierto?, trae lo que sería como la maldición para nosotros en el nombre de la consecuencia. En el nombre de la consecuencia. Fíjense, esto es tremendamente interesante. La tercera vez, ¿cierto?, que Balaam
va a maldecir al pueblo, cambia su estrategia, dice, alzando sus ojos. Fíjense, el 24:2 dice, alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Es decir, ahora alzó sus ojos, dijo, ya que no puedo hacerlo así, no lo puedo hacer con que cuando estoy en trance, sino que lo tengo que hacer ahora con los ojos abiertos. Entonces dice que abrió los ojos y ahora miró a Israel que estaba, ¿cierto?, por sus tribus. Y fíjense que el texto dice, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, es decir, nuevamente en trance, pero con los ojos abiertos. Ya, vamos a explicar esto. Entonces, ahora él abrió los ojos, miró a Israel. Y ahora él iba a ver si, por haber mirado, por haber visto a Israel, según esta regla, ¿cierto? Que esta regla viene mucho después, pero se saca de pasajes como este. Después de haber visto a Israel, podía pronunciar, ¿cierto? Palabras de maldición. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Eterno? O cómo sucede esto nuevamente, aun cuando él alzó la mirada, vio a Israel, él cae en trance, pero cae en un trance con la mirada espiritual abierta. Y eso es lo que él está viendo, ¿cierto? En este pasaje. Parafraseado sería como que el Eterno le dijo, ¿cierto? Esto es lo que yo veo cuando tú quieres maldecir al pueblo. Fíjate en esto, es como que el Eterno cayó en trance y el Eterno le abrió los ojos espirituales y le dijo, mira, para que veas por qué no puedes maldecir al pueblo, porque esto es lo que yo veo cuando los miro. Y viene este pasaje, ¿cierto? Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Hashem, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Mitzrayim y tiene fuerza como las del búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se concorva para echarse como león. ¿Se acuerdan lo que dijimos de que esta para allá está muy respecto de la contingencia de lo que está sucediendo, ¿cierto? Y nos aparece efectivamente, se encorvará para echarse como león. Baruch Hashem, eh, el león naciente, ¿cierto? Después dice, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y aquí viene, malditos los que te maldijeren. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, eso es lo que el Eterno le muestra. Le abre los ojos espirituales para qué? Para decirle, mira, esto es lo que yo veo. ¿Cómo voy a maldecir yo mi pueblo si lo veo así? Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Matobu, oh Jalejo Jacob, Mishkenisejo Israel. Baruch Hashem. Entonces, eh, aquí, ¿cierto? Nosotros entendemos que existe una responsabilidad de nuestra parte. Si bien es cierto, Baruch Hashem, el Eterno nos tiene guardados, el Eterno nos cuida, el Eterno es nuestro protector, Él libra nuestras batallas sin duda alguna, pero eso demanda de nosotros una tremenda responsabilidad a la que no podemos nosotros, ¿cierto?, sacarle la vista. Una responsabilidad en la que necesitamos nosotros estar, ¿cierto?, sumergidos, conectados con el Eterno. ¿Para qué? Para que su provisión, su cuidado, su cobertura sea sobre nuestras vidas. Ahora, cuando no estamos alineados con el Eterno, ¿cierto? Quedamos a expensas, porque así está escrito. El Eterno quita su provisión, ¿cierto? Y Israel queda a expensas, queda ahí expuesto. Ahora,
¿Eso qué dice? ¿Que cuando viene alguien a maldecir a Israel, puede maldecir a Israel? Sí, pero la maldición, según lo que el Eterno dijo, va a llegar igual sobre esta persona. Va a llegar igual. Pero Israel queda en un estado de exposición. Por lo tanto, nosotros, hermanos queridos, como parte del pueblo de Israel, en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? En nuestro día a día, nosotros somos o vivimos exactamente en la misma situación que vive el pueblo en este sentido. Nosotros también, hermanos queridos, estamos bajo la protección del Eterno. Baruch Hashem, estamos protegidos, el Eterno nos cuida, libra nuestras batallas, etcétera. Pero cuando nosotros erramos el blanco, cuando nosotros salimos del camino, de aquello que el Eterno ha dejado sobre nuestra vida, entonces tenemos un problema. ¿Por qué, hermanos queridos, por qué quedamos a expensas? Recuerden que nosotros tenemos un enemigo espiritual que está pendiente de que nosotros abramos un poquito la puerta. Y, ¿cierto? Basta que abramos un poquito la puerta para que Él pueda abrirla de par en par y hacer estragos en nosotros, hacer estragos en nuestras vidas. Entonces, aquí viene, ¿cierto?, esta importancia de mantenernos siempre conectados con el Eterno, en esa conexión que nos permita estar guardados, en esa conexión donde tengamos la emuná y la tranquilidad, Baruch Hashem, de que no importa el gigante que se nos presente, que no importa el Balak que se levante en los lugares altos sin que nosotros sepamos, a tratar de maldecir nuestras vidas, no importa, porque como estamos alineados con el Eterno nos tiene guardados. Baruch Hashem, tremendamente importante, hermanos queridos, que tengamos esto en cuenta. Ahora, para terminar ya con esta porción, tenemos, ¿cierto?, que casi al final, fíjense cómo es esta curva, ¿cierto?, en donde tenemos el pueblo luchando, teniendo victoria, Baruch Hashem, el Eterno dando la victoria, elevándose el pueblo tremendamente, ¿cierto? Llegando a la cúspide, el Eterno luchando la batalla por el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba y se mantenía ahí conectado con el Eterno, pero Bilam, ¿cierto? Le entregó a Balak la llave, le entregó a Balak una llave. ¿Qué llave es esta? Una llave para que el pueblo entrase en pecado y quedasen expuestos. ¿Qué le dijo, cierto? Lo vemos más adelante. Bemidbar, capítulo 31, 15 al 16, dice, y le... ¿Y por qué dejaron con vida a todas las mujeres? Por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Eterno en lo tocante a Baal Peor. Ahora están ¿cierto? O van camino a Baal Peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Es decir, Bilam se acercó a Balac y le dijo, ¿sabes qué? Es imposible maldecir a este pueblo. ¿Por qué? Porque está en una conexión increíble con el Eterno. Y el Eterno los mira y ellos no han cometido ningún pecado. Ellos en realidad, o sea, no han hecho nada, no han tomado un camino de maldad o de iniquidad elevado como para que el Eterno los deje, ¿cierto?, a expensas o el Eterno retire su cobertura. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una solución para eso. Yo sé que los hebreos tienen problemas con las mujeres, ¿cierto?, extranjeras. Así que manda mujeres moabitas, manda mujeres extranjeras, y cuando ellos caigan con estas mujeres, entonces se va a encender la ira de su Dios, los va, ¿cierto? Va a venir el juicio sobre ellos y van a quedar expuestos. ¿Qué sucedió? Efectivamente llegaron las mujeres moabitas, los hijos de Israel se mezclaron con ellas, ¿cierto? Que es lo que vemos al final de para allá, y hubo mortandad. Dice que 24.000 murieron, 24.000. Es decir, se activó el juicio del Eterno y el pueblo quedó a expensa. Ahora, ¿por qué, cierto? No pasó más allá, porque se levantó uno, ¿cierto? Que es la próxima para allá que tenemos, llamado Fineas o Pinjas, que agradó al Eterno a través de un acto de justicia. Baruch Hashem. Vamos a dejarlo hasta acá, hermanos queridos. Ahora sí, ya pudimos entregar esta porción con un poco más de tiempo, un poco más explicada. Deseo que el Eterno les bendiga en gran manera y Baruch Hashem será hasta la próxima porción.
Un abrazo para todos y que tengan una preciosa semana. Chao a todos. Shalom.